En el transcurso de mi relativamente corta trayectoria en YouTube, fui recibiendo algunos comentarios de ánimo y apoyo, algunos pocos elogiando mi estilo correcto de narración. Específicamente en mis primeros vídeos y por lo que creé mi canal en primer lugar, los versus. Siendo uno de los formatos que más me gusta ver y hacer. Quiero dejar claro que no me considero un experto en esta materia, pues yo aprendí a pura demostración de otros usuarios de la plataforma que me inspiraron y fueron mis exponentes indirectamente. Por lo tanto, esta no la considero una guía al 100% en cuestión de mérito o originalidad, pues no es un formato de vídeos que se me haya ocurrido, sino, es más una recopilación de datos y conceptos ya existentes, pero, organizados de manera más tangible por su servidor para mis espectadores. Pero, obviamente dando mi toque personal de opinión crítica en la explicación de cada apartado. Sin más. Podemos dar inicio. Tal como lo sugiere su concepto, es ver a un objeto como lo que en verdad es, sin guiarse por los gustos ni intereses propios. Considero este apartado a mencionar pues sería como los cimientos básicos para la posterior argumentación intensiva. Y digo cimientos, pues todo lo siguiente se basa en el análisis, y para que pueda ocurrir esto se debe dejar de lado cualquier tipo de favoritismo o preferencia por un determinado personaje. Por lo que, la subjetividad, enteramente vaga, aquí, sería como algo autodestructivo. Lo que sí habrá, son opiniones, quizás personales o ya existentes, pero estas siempre deben partir desde la argumentación de hechos sólidos y oficiales según la obra a la que harás referencia. Pero bueno, profundizaremos en esto más adelante. ¿A qué hago referencia con nivelación? Pues, como su mismo nombre lo dice, a la equidad de las capacidades que los personajes rivales deben poseer entre sí. Y con esto me refiero a que posean habilidades combativas a la par, esto al menos de forma explícita, pues lo implícito ya se encarga el autor del video. Es el pilar fundamental para calificar un versus de malo o bueno. Quizás es una de las razones para darse cuenta rápidamente de esto, pues es algo estético, que viene en el título del video o en la miniatura. Claro, solo si uno tiene un conocimiento previo de ambos personajes. Pues, de todos modos, en el mismo video se nos debe hacer una presentación de estos. Es una de las ventajas para calificar un versus. ¿Por qué digo que es el pilar de todo buen versus? Pues, porque mientras más parejos estén los contrincantes, más análisis del usuario habrá. Es directamente proporcional. Mientras más análisis exista, el usuario se tendrá que esforzar e informarse considerablemente más, recurrir a la lógica en los pequeños detalles, para determinar la ligera ventaja de X personaje por sobre el otro. En resumidas cuentas, que el resultado no sea predecible tan solo viendo el título del video. Esto es un requisito quizás algo estético, en cierta parte sí, en cierta parte no. Pues define cierta rivalidad incluso anterior del enfrentamiento de los combatientes. Dejando abierto el enunciado de cuál de los dos desempeña mejor su labor. Ejemplos de lo que me refiero es, enfrentar a dos detectives, enfrentar a dos avatares portadores de alguna arma en particular, enfrentar a dos bestias de enorme fuerza, enfrentar a dos velocistas o simplemente personajes de poderes relacionados y complementarios. Aunque este punto se considere estético, en cierta parte no, pues tampoco debe haber un desbalance de capacidades físicas muy notorio. Un ejemplo sería enfrentar a un velocista contra una bestia en fuerza. Es evidente que el velocista tendría muchísimas más oportunidades de esquivar y contraatacar los golpes del contrario. O enfrentar a alguien que puede volar, contra otro que no, siendo que el vuelo es una habilidad muy beneficiosa en un combate. Si bien, estoy consciente que no todos los personajes de la ficción que cumplan con estos ejemplos rápidos estarían en enorme desventaja frente a este escenario, pues seguro contarían con algún atributo que les ayude para compensar un poco, no es atractivo de ver. Pues se notaría un ligero desgaste extra en uno de los combatientes para solo poder equipararse al otro. Espero haberme hecho entender. Iniciando con la investigación de los personajes individualmente. Es importante hacer este proceso por separado del guión final, pues de esta forma no tendremos tanta presión de modificarlo constantemente. Pues en este proceso es muy importante la memoria y observación. Especialmente observación, pues absolutamente cada detalle, ya sea en los dichos del personaje y sus actos, son relevantes para su análisis total. Sin embargo, en esta etapa lo primordial es repasar y anotar sus hazañas, de tal modo tenerlo más tangible en el siguiente paso.
Es un punto adicional, pero importante para comprender la magnitud de las hazañas, muchas veces sobrehumanas del personaje que estamos analizando en cuestión. Aun si este personaje no llega a este nivel, todas sus capacidades físicas deben tener como punto de partida a considerar al humano promedio de la vida real. De esta forma, también nos damos una idea del nivel de destrucción que tendrían. Si podrían llegar a afectar el escenario donde estuviera luchando con su rival, si podría utilizarlo como una ventaja, pero no por mérito del ambiente, sino por el suyo propio. Lo importante en este paso, es no infravalorar cualquier tipo de hazaña de los personajes, pues lo estaremos comparando directamente con nuestro campo conocido, es decir, la vida real. Luego de escrito los apuntes e investigación, es hora de pasarlo a limpio, utilizando los correctos conectores para enlazar las ideas. Es importante unir estas ideas, y a la vez separarlas, pero en un mismo texto, dejando un espacio para el siguiente punto a redactar. Esto es, con fines de orden. Pues, inmediatamente después tocará explayarse un poco más desde las ideas que plasmamos en este paso. Luego de plantear y separar ordenadamente las hazañas del personaje, es la hora de argumentar sobre cada una de ellas. Exponiendo y, sobre todo, explicando tu punto a llegar, aclarando cuál sería tu objetivo en cada idea. Se debe decir que evidentemente es un punto subjetivo, pues es la opinión y conclusión que el usuario formuló. Pero eso sí, siempre luego de haber investigado, y tomando como base este estudio. La argumentación es lo que define de especial a cada versus. Es parte de la seguridad, confianza y argumentación propia que hayas consolidado al término de todo tu trabajo. Siempre habrá personas que discrepen poco o mucho de tu opinión, pues no deja de ser eso, tu opinión al fin y al cabo. Lo ideal es que estas personas fueran minoría, pues luego de tu análisis estarías más próximo a la verdad. Es importante ser respetuoso en la medida de contestación, y dar la razón al contrario si lo consideras. Quizás en algún detalle que se te olvidó mencionar en tu análisis. Por eso también es primordial no afirmar de forma rotunda un hecho en el que en realidad tengamos ciertas dudas. Es una presentación general, del tema global de lo que tratarás. Siendo que irías de lo general a lo particular. Lo ideal sería que durara poco menos de 1 minuto. Esto ya dependería de tu destreza narrativa, si la introducción que expondrás será larga o corta. Por ejemplo, si te refieres a un versus entre 2 asesinos, esta sería una buena introducción. Algunas personas tienen la necesidad de cometer homicidios en defensa propia, otras por ser su trabajo y otras, las más desquiciadas de todas, lo hacen por placer. 2 seres humanos de naturaleza violenta, cada uno con un estilo propio, pero con el mismo objetivo de causar el mal y la satisfacción de ver el mundo arder. Aquí simplemente aplicamos lo que en la investigación aprendimos. Generalmente todo aquí es de manera objetiva. Digo generalmente, pues hay fragmentos donde se incluye una opinión breve o aclaración. Una sección donde se recopila absolutamente todas las hazañas del personaje, ordenándolas de forma coherente. Debe incluir explicación, pero esta debe ser la más concisa posible, pues se debe dejarlo determinante para la última sección, la conclusión. Es un elemento opcional, que da el usuario con la intención de resumir, anotando los resultados posteriores a su análisis. Es útil para que el espectador se haga una idea más simple y directa del poder del personaje analizado. Tal como una ficha de identificación, esta debe contener los llamados stats físicos y habilidades combativas de cada personaje. Quizás la sección que más espera el espectador en cada video versus entre personajes. El usuario narra una situación en que estos 2 contrincantes se baten a duelo, allí evidenciando las habilidades y debilidades de cada personaje. Narrando absolutamente toda la situación que los envolvería a batirse a duelo en el clímax. Donde el escenario de batalla debe ser completamente neutral. Y con escenario, también me refiero a que tampoco debe haber intervención de terceras personas. No se debe dar beneficio directo a ninguno de los combatientes, es decir, que no ayude a potenciar abrumadoramente los ataques de uno de ellos. Evidentemente, todo este ambiente debe contar con su toque de coherencia. También se debe ser muy fiel a la personalidad y estilo de combate de cada uno.
Debes dejar volar tu imaginación, encarnando las acciones y pensamientos de ambos luchadores. Sin duda, también es la sección más divertida de hacer para el usuario autor. Es la sección final. El punto de reflexión y síntesis de todos los argumentos expuestos, de por qué el ganador propuesto por ti obtuvo esa victoria. Y, también podrías mencionar en cuáles condiciones el propuesto perdedor podría ganar. Pues recordemos que esto sería posible, debido a poseer la nivelación como su pilar. Ayudándote con porcentajes quizás. Además, si te apoyaste de la supuesta batalla, aquí es donde debes explayar tus motivos. Capacidades físicas. Fuerza. Para saber qué tanto le sería beneficioso el poder usarla para someter a su rival. Velocidad. Para saber qué tan rápido podría movilizarse el personaje, siendo que se divide en velocidad de desplazamiento, velocidad de ataque y velocidad de reacción. Cada una para medir un apartado determinado. Sin embargo, si tu descripción es muy clara, podrías hasta mencionar estas secciones en una sola aparentemente, pero siempre debe ser tomada en cuenta. Habilidades. Se trata del poder especial o aptitudes que caractericen al personaje analizado, siendo estas sus fortalezas combativas. Personalidad. Se define como la actitud que asumiría el real personaje, encarnándolo y siendo lo más fiel posible a la obra original. Está relacionado ampliamente con la inteligencia. Es útil para conocer la astucia del personaje analizado en momentos de riesgo o en plena batalla. Si es que es un estratega prudente, o un impulsivo imprudente. Es uno de los puntos vitales para definir un vencedor si es que los combatientes estuvieran demasiado igualados en capacidades físicas. Datos adicionales. Quiero aclarar que la popularidad que posea cada uno de los personajes no influye casi nada en la calidad del versus. Claro, solo si respetaste adecuadamente los demás apartados como se debe. No es lo mismo que una comparación entre productos. En un versus entre personajes, lo que estás comparando son a seres móviles. Con la mecánica similar a las humanas, donde se pone por primordial las capacidades físicas, tomando aspectos tangibles y más acordes a una pelea. En contraste a una comparación de productos donde se toma en cuenta otros aspectos, tales como las distintas ramas de la eficiencia que podría demostrar. Los versus entre 3 o más personajes simultáneamente es exactamente lo mismo, pues el emparejamiento en sí, y como atractivo, debe ser entre 2. Exceptuando que se debe tomar en cuenta el desgaste que sufra un combatiente contra su primer rival, etc., hasta averiguar quién sobrevive hasta el final. Y hasta aquí llega el video. Sé que seguramente me faltó mencionar algún detalle o explayarme poco más en otros, tales como la ficha de personaje o cómo realizar la redacción en sí, pero creo que abarqué bastantes puntos importantes, o al menos los mencioné. Toda esta explicación busca ayudar más a los principiantes, esperando darles una noción satisfactoria acerca de este formato de vídeos y quizás se animen a empezar. Sin más, me